Buenos días. El día de hoy vamos a ver diferentes representaciones gráficas que se pueden tener con la ecuación del gas ideal y con las ecuaciones del gas ideal que están en función del volumen molar, el volumen específico y la densidad. Vamos a ver tres casos. Eso no significa que estos sean los únicos casos que podamos tener, sino que simplemente es la forma en la que les voy a mostrar cómo poder analizar un gráfico con respecto a lo que estamos teniendo en los ejes, es decir, cuáles son las variables independientes y la variable dependiente. Y a partir de esto nosotros vamos a poder relacionarlo con las ecuaciones que aprendimos en las sesiones anteriores y con esto vamos a poder conocer a qué le vamos a atribuir el valor de la pendiente de esta línea recta. Entonces, vamos a recordar del lado izquierdo están las cuatro ecuaciones del gas ideal que hemos trabajado. La primera es la, digamos, la general, la de presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por R por temperatura. Y luego tenemos la ecuación modificada, la que está en función del volumen molar. La tercera es la que está en función del volumen específico y la cuarta es la que está en función de la densidad. Ustedes en el laboratorio, dependiendo de la necesidad que tengan durante la medición o el objetivo del estudio, pues vamos a poder graficar diferentes formas entre estas variables, entre la presión, el volumen, la temperatura, volumen específico, volumen molar, densidad. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que en el laboratorio nosotros tengamos que medir. Y a partir de esa necesidad, pues nosotros vamos a poder relacionar las propiedades entre sí. Entonces vamos a, déjenme plantear un caso. Y entonces, suponiendo que nosotros tuviéramos en el laboratorio, por alguna razón, nosotros tuviéramos que medir, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es mi variable independiente en el experimento y mi variable dependiente en ese experimento resulta ser el volumen específico. ¿No? Entonces yo estoy midiendo valores de temperatura y cuál es su repercusión en el volumen específico del gas. Entonces cuando yo tengo esto, me tengo que primero dar cuenta cuál es la ecuación del gas ideal que me es útil para relacionar a estas dos propiedades. Entonces, en particular, de las cuatro ecuaciones que tengo del lado izquierdo, ¿cuál es la ecuación que relaciona a la temperatura y al volumen específico? La tercera. La tercera. No hay otras opciones, ¿no? Entonces, no puedo decir que es la primera, ni la segunda, ni la cuarta. Forzosamente tiene que ser la tercera expresión. Entonces, yo a partir de esta expresión que está aquí, yo voy a relacionar a las propiedades. Bueno, entonces, cómo es la relación entre la temperatura y el volumen específico? ¿Qué me pueden decir? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? Es directamente proporcional. Si uno aumenta, el otro también lo hará. Ok, entonces, si aumenta la temperatura, el volumen específico también lo hará y de forma opuesta también va a ocurrir. Si disminuye la temperatura, lo esperado es que el volumen específico disminuya también su valor. Entonces, es una relación directamente proporcional. ¿Cómo yo gráficamente puedo ver esto? Como Que una ten línea ascendente. una línea creciente, ¿ok? ¿Qué ángulo debe de tener esta línea? La pendiente de esa recta va a estar dada por R entre MP. ¿Ok? Pero entonces, entonces vamos a hacer primero aquí la línea recta. ¿Les parece? La voy a verificar aquí. ¿Están de acuerdo que tiene que iniciar en el origen, esta línea recta? Sí, porque no tiene ninguna ordenada al origen. No tiene ninguna ordenada al origen. Entonces va a ser una línea recta creciente y así, ¿no? Entonces nosotros en el laboratorio podríamos tener diferentes puntos. Estos puntos deberían de caer más o menos por aquí. Si hicimos bien el experimento, evidentemente. Y nuestra R cuadrada pues debería ser cercana a 1 si es que estas variables tienen esta relación lineal. Ahora, con respecto a la pendiente, nosotros podemos determinarla en cualquier punto, ¿no? Con cualquier dos puntos, pueden ser estos dos que yo he trazado aquí o pueden ser otros dos, cualquiera de esta línea recta. Entonces, la pregunta que les hago en este problema de la serie es ¿cuál es la representación
de la pendiente para el caso que se está estudiando. Entonces yo aquí tengo mi pendiente. ¿Cómo yo puedo saber a qué es igual la pendiente? Bueno, tengo que tomar la ecuación que me están, digamos, indicando que es la que yo debo de ocupar. Y les digo, cuando les digo que me están indicando, pues bueno, ustedes lo ven aquí en los ejes. Ustedes ven cuáles son las propiedades que se están relacionando. Entonces voy a tomar esta expresión y la voy a acomodar para poderla describir como una ecuación de una línea recta. Entonces lo que me conviene es poner al volumen específico en Y y a la temperatura la voy a poner en X. Entonces la presión que está aquí multiplicando al volumen específico lo voy a pasar del otro lado para que no quede, para que quede sola el volumen específico, y entonces del otro lado me va a quedar el cociente de R por T entre la masa molecular por la presión. Pero como la temperatura es la variable independiente, la voy a poner como un producto. Entonces lo voy a escribir así y me dicen si puede quedar. ¿Sí puedo escribir así la expresión? Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la X, esta es la Y, y entonces, ¿quién es la pendiente en este gráfico? R sobre M por P. Exactamente. Esta debe ser la pendiente. Quiere decir que esta línea, ¿cómo se le debería de llamar? Si la pendiente es R entre M por P y estas tres deben ser constantes porque la pendiente es una cantidad constante, la línea que hemos trazado ahí, ¿cómo se le llama? ¿Isobara? Es una isobara. ¿Sí lo ven? No es la isobara tal cual así como la aprendimos en la ley de Charles, pero nosotros ya podemos inferir con la pendiente que esta línea pues, es un proceso a presión constante, es la representación de un proceso a presión constante. ¿Ok? ¿Quedó claro cómo hicimos este análisis? ¿Fue difícil? No, profe. No tanto. Ok. Bueno, Profe, mándeme. entonces lo que esté representando la pendiente es constante. Sí, porque la característica de una pendiente de una línea recta es que es constante, ¿está de acuerdo? Sí, está bien. Entonces todo lo que está dentro de esta pendiente debe de ser una constante. Y si lo ve, R y la masa molecular cumplen con ese requisito. Ok, ¿Ok? gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué unidades tiene la pendiente? Por ejemplo, ¿qué unidades debería tener el volumen específico en unidades de sistema internacional? Metro cúbico sobre mol. No, metro cúbico sí, Metro cúbico sobre Kilogramos. kilogramo. Acuérdense que el volumen específico es con respecto a la masa y el volumen molar es con respecto a la cantidad de sustancia. ¿Ok? Y la temperatura, Kelvin. Kelvin. Sale. Entonces, ¿qué unidades debe tener la pendiente? ¿Cómo yo puedo obtener la pendiente? análisis, ¿no? Según yo es adimensional. Según ustedes, adimensional, no. Es precisamente todo menos adimensional. Según yo es Kelvin por metro cúbico entre kilogramo. Casi. A ver, la pendiente Metro por... cúbico sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Ajá, muy bien. Ok, pero la cosa es que no pareciera ser que ahorita, usted lo dijo muy bien, pero pareciera ser que a lo mejor ahorita no lo estamos atinando porque ya dijimos varias respuestas. Bueno, a lo mejor usted sí lo vio, ¿no? Pero como ya dijimos varias respuestas, no quiero dejarlo como que pareciera ser que puede ser una o la otra, ¿no? Entonces, la pendiente, por definición, es delta Y entre delta X. ¿Cuáles son las unidades de Y?
Metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo, muy bien. ¿Y cuáles son las unidades de X? Kelvin. Kelvin. Espera un tantito. Metro cúbico sobre kilogramo, y aquí sería Kelvin, y para poder hacer nuestra relación de extremos por extremos, le voy a poner sobre 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y entonces ahora sí, la pendiente a que es igual en unidades. Metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. ¿Ok? Este análisis que yo acabo de hacer lo hice con respecto a las unidades que tenemos en los ejes. Pero ¿qué implicación tiene este cociente que está aquí? ¿Qué unidades entonces debe de tener? Metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Exactamente, entonces valdría la pena que ustedes en la casa hagan el análisis dimensional de este cociente y les tiene que dar este. ¿Ok? Entonces, esas son las unidades que tiene la pendiente. Entonces, ¿ya se dieron cuenta que no es adimensional? Sí. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ese estuvo fácil. Ahora vamos a poner otra. Tal vez esta va a estar un poquito más, más difícil. A ver. Vamos a suponer que ahora yo tengo, en el eje de las X, yo voy a tener a 1 déjenme poner, pues por alguna razón vamos a poner la temperatura y la densidad. Vamos a relacionar la temperatura y a la densidad. Y por alguna razón yo tengo aquí a la densidad en las Y, y en las X yo voy a tener al inverso de la temperatura. ¿Okay? ¿Cuál de estas, no, déjame ponerlo al revés, perdón, para que salga el caso que quiero. Esperen. No, perdón, 1 entre T aquí y aquí la densidad. Ya, ahora sí. ¿Cuál de estas 4 expresiones que están del lado izquierdo de entrada última. relacionan a la densidad y a la temperatura? La última. La La última. última. Ok, no hay duda que forzosamente tenemos que ocupar esta, ¿no? Ok, ¿cuál es la relación entre la densidad y la temperatura? Es directamente proporcional, pero si en la gráfica estábamos graficando el inverso de la temperatura, entonces tiene que ser una línea descendiente. Si es directamente proporcional, Es inversamente proporcional. es inversamente proporcional porque las tenemos aquí, ¿no? A estas dos. ¿Ok? Bueno, pero son inversamente proporcional la densidad y la temperatura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que si una crece, la otra debe de disminuir. Entonces, densidad y temperatura tienen una relación inversamente proporcional. Pero yo que estoy proponiendo graficar en el eje Y. El inverso de la temperatura. El inverso de la temperatura. Entonces, ¿cómo debería ser la densidad con respecto al inverso de la temperatura? Directamente proporcionales. Directamente proporcional, ¿no? Porque estoy tomando el inverso. Entonces, lo que yo voy a graficar, de nueva cuenta, va a ser una línea recta. ¿Ok? Entonces, déjenme poner aquí mi línea recta de creciente. Aquí está. Y de nueva cuenta, pues yo voy a tener puntos experimentales que van a estar localizados por arriba o por abajo de esta regresión lineal. Obviamente esta línea recta es la representación de una regresión lineal que ya aprendieron a hacer seguramente ustedes en Excel o que también ya pueden hacer en su calculadora. ¿Ok? Bueno, para entonces saber qué representa la pendiente de esta línea recta, pues yo tengo que poner a la ecuación de estado correspondiente en esta forma. Entonces, esta ecuación que acabamos de seleccionar la voy a poner como la forma de la línea recta. La temperatura, entonces, como la necesito en inverso y debe estar en el eje Y, entonces la voy a poner del lado izquierdo, 1 sobre T, y a la presión la voy a pasar dividiendo del lado derecho. De tal suerte que yo puedo escribir que 1 entre T es igual a el cociente de R entre M por P por la densidad. ¿Sí están de acuerdo con la forma en la que he escrito la representación? Sí. ¿Sí? Ok.
Entonces, esta es la X, esta es la Y, y por azares del destino me resultó que la pendiente es el cociente de R entre M por P. ¿Ok? Por azares del destino resultó que es la misma, pero no quiere decir que en todos los casos deba ser la misma la pendiente. ¿Ok? Ahora, ¿qué unidades debe tener la pendiente? ¿Qué unidades tiene el eje Y, por ejemplo? 1 sobre Kelvin. Kelvin. 1 sobre Kelvin. ¿Y la densidad en unidades de sistema internacional? Kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces las unidades de la pendiente, si son delta Y entre delta X, me va a quedar en este caso 1 entre Kelvin entre kilogramo entre metro cúbico. Entonces las unidades de la pendiente en este caso también van a ser metro cúbico, kilogramo Kelvin. Bueno, el puntito que estoy poniendo es de multiplicación, no de grado en la escala Kelvin, para que no me regañen. Es multiplicación. Kilogramo por Kelvin. ¿Ok? Entonces, de nueva cuenta, pudimos relacionar a dos propiedades del sistema y lo que nosotros pudimos tener es el valor de la pendiente. A través de la regresión lineal lo que ustedes van a obtener es la pendiente. ¿Qué voy a hacer yo con ese valor de la pendiente? Bueno, yo podría conocer, por ejemplo, el valor de alguna de estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, yo en algún problema les podría decir el valor de la presión. A lo mejor les digo que se realizó en la Ciudad de México y con esta información ustedes podrían despejar a la masa molecular y podrían conocerla. ¿Están de acuerdo que conocerían el valor de la pendiente a través de la regresión lineal? Ese número lo van a igualar al cociente de R entre M por P y entonces de ahí pueden despejar a la masa molecular y a partir de la masa molecular ustedes me podrían decir qué gas es, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo bueno, imaginen que les resulta que la masa molecular es 2 gramos sobre mol, ¿quién podría ser? ¿Qué gas podría ser? Hidrógeno. Hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de la pendiente ustedes pueden conocer alguna propiedad del sistema, podría ser la masa molecular o podría ser al revés. Si yo les digo el gas, ustedes pueden conocer cuál es el valor de la presión con la que se realizó ese experimento. De nueva cuenta, entonces, ¿cómo se le debe de llamar a esta línea? Isobara. Isobara. Ok. Muy bien. Bueno. Entonces, ustedes pueden relacionar a las propiedades que quieran, siempre y cuando pues ustedes en el laboratorio tengan esta relación, que ustedes sepan cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, y en función de eso pues ustedes van a saber dónde colocar cada una de estas variables. ¿De qué va a depender? De la forma en la que ustedes hagan el experimento. Entonces, ustedes tienen que prestar atención si lo que están manipulando, por ejemplo, en el caso de arriba, lo que ustedes están cambiando es la temperatura y la variable que están leyendo es el volumen específico. Entonces, en función de eso, ustedes deben de saber dónde colocar cada variable a partir de digamos, de la forma en la que están haciendo el experimento. ¿Ok? ¿Sí quede claro en eso? Porque luego es como la pregunta, ¿a quién pongo en cuál, no? Pero tiene que ver cómo yo hago el experimento. Bueno, vamos a poner un tercer caso. Los dos casos anteriores yo coloqué variables, digamos, independientes, cada una variable en cada eje. Pero nosotros también podríamos graficar en los ejes productos entre variables o incluso cocientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo proponer que yo voy a evaluar la relación entre el producto presión por volumen molar contra la temperatura, ¿no? Entonces, mi variable independiente es la temperatura y mi variable dependiente es una variable compuesta por el producto de la presión y el volumen molar. Ahora, de entre las 4 ecuaciones que yo tengo acá, ¿cuál es la que me sirve para hacer la relación que estoy buscando? La segunda. La segunda, porque es la que relaciona el volumen molar y la temperatura. Ahora, desde este punto de vista, ¿cómo es el producto presión por volumen molar y la temperatura? Son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Eso quiere decir que yo puedo graficar una línea recta de nueva cuenta y entonces esta línea recta me va a dar la representación del comportamiento que tienen estas dos variables. Una es caray. Bueno, espere. Se movió y borré sin querer.
Bueno, entonces una de ellas es una representación, ahí está, es una variable compuesta. La pendiente sería R tal cual. Entonces, la pendiente, entonces, ¿quién sería? Entonces, propone que sea R. Bueno, entonces vamos a colocar a la ecuación en la forma en que nos conviene, pero déjenme poner aquí puntos experimentales para que ustedes tengan en la cabeza que esto es que ustedes midieron en el laboratorio valores, ¿no? Y entonces yo quiero saber cuál es la pendiente, a qué está igualado o cuál es la representación física de la pendiente de este caso. Entonces voy a colocar esta expresión y básicamente está ya en la forma que la necesito, ¿no? El producto P por B molar va a ser igual a R por T. Entonces básicamente esta es la X, esta es la Y, este producto, y entonces la pendiente directamente es la constante universal de los gases. ¿Ok? ¿Qué unidades debe de tener la pendiente? Vamos otra vez, ¿qué unidades debe tener bueno, a ver, el eje X es el fácil. Aquí. Kelvin. Kelvin. Y el eje Y, Pascal por metro cúbico sobre mol. sobre mol. En este caso sobre mol porque es volumen molar, ¿no? Muy bien. Entonces de nueva cuenta, delta Y entre delta X. Y pues aquí nosotros sabemos cuál es la respuesta que nos debería dar la pendiente. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, Pascal por metro cúbico sobre mol entre Kelvin entre 1. Entonces, si yo hago la relación de extremos por extremos, me va a quedar Pascal por metro cúbico por 1 entre mol por Kelvin. Estas son las unidades de R. De una R, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, sí corresponde a que la pendiente sea igual a la constante universal de los gases. Quiere decir que si yo hago este producto en el eje Y y yo mido la temperatura en el laboratorio, lo que yo voy a obtener de manera directa es el valor de la constante R. ¿Cuántas combinaciones puede haber para estos casos? Muchos, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Sí? Pero tal vez ya ahora ya quedó la idea de cómo primero voy a relacionarlas, tengo que buscar una ecuación que me permita relacionarlas de manera directa, luego tengo que reacomodar esa expresión, tengo que identificar quién es la variable independiente, quién es la variable dependiente, y entonces lo que quede fuera de estas dos, pues debe de ser la representación de la pendiente, y a partir de la pendiente, su valor se va a obtener de una regresión lineal, y sus unidades nosotros las podemos conocer a partir de un análisis como este que hicimos aquí, y a partir de esa información nosotros podemos conocer alguna propiedad que sea constante. Puede ser, como dije, el valor de la constante R, que fue el caso de aquí directo, o en estos casos de acá podría ser el conocer la masa molecular o conocer la presión con la que se hizo el experimento. Pero más o menos ahora ya queda claro cómo nosotros deberíamos de visualizar las relaciones, gráficamente hablando. Sí, profe, una pregunta. Dígame. ¿Esta también sería una isobara? No, aquí Porque el volumen ya sería por el volumen, ¿no? ¿O algo? ¿Sería diferente? No, fíjese, si fuera una isobara, la presión debería ser constante, ¿está de acuerdo? Y la presión, ¿dónde está localizada? Como un producto. Como un producto. Entonces quiere decir que el producto, presión y volumen está cambiando en cada punto, ¿no? Entonces Sí. no es una isobara. Realmente en este no le puse nombre porque la pendiente aquí es igual únicamente. Al valor de R. Al valor de R. Entonces yo no puedo decir que esta línea es una isobara o una isoterma, o no puedo decir eso. ¿Sí lo mira? Sí. ¿Ok? Sí, gracias. Vale. Bueno, entonces con esto queda la idea de cómo plantear a qué es igual la pendiente en el problema de la tarea. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.